Dios bendiga, mis amados hermanos, en este precioso día. Dios me ha permitido la vida para poder seguir pregonando hasta que físicamente esté vivo o Jesucristo venga en el arrebatamiento. En este día me voy a permitir dirigirme al Señor en oración para que sea Él tomando el control de mi vida y llegando al corazón de cada uno de nosotros con lo que Él quiere hacer, el propósito que Él tenga para cada uno. Padre que estás en el cielo, Señor Jesús, tu palabra me enseña que todo lo que pidiera el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo concederá. En esta mañana te pido que esté a través del Espíritu Santo, limpiando nuestras vidas, perdonando nuestros pecados. Señor, ampliando el conocimiento de tu palabra, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para que recibamos de parte tuya lo que tú quieres decirnos. Señor, te damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias, Señor. Me presento ante ti tal como soy, un barro imperfecto, para que esté usted limpiando mi vida, santificando mi alma, para que su palabra pueda fluir y llegar de acuerdo al propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Le doy gracias, Señor, por darme la vida hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, yo quisiera en esta mañana hablar sobre un tema importante que nos va a ayudar a ver de una mejor perspectiva, de un mejor escenario, la ubicación profética de la iglesia en tiempo real. Ese es el tema para hoy que Dios me ha permitido llevárselo a ustedes. Pero la iglesia no lo constituye el edificio ni los utensilios que se utilizan ahí. La iglesia somos nosotros, la novia del Cordero. Y por ello yo quiero, como un preámbulo, indicarle lo siguiente, mi amado hermano. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se inicia el periodo de la gracia y termina con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Este tema del rapto o arrebatamiento no es un tema nuevo, es un tema que muchas veces se ha tornado controversial dentro del pueblo evangélico, pero data, según estudios arqueológicos, desde hace más de 19 siglos. La gente de Tesalónica esperaba que Jesucristo regrese al mundo. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Es un tema que debemos nosotros tener claro, porque no debemos estar con pánico, ¿no?, de las cosas que están sucediendo, de las cosas que se están presentando, sino que más bien tenemos que estar gozosos porque nosotros, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Dice Dios a través de su palabra: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es hablando del pueblo de Tesalónica. Y Dios, a través del apóstol Pablo, les dijo a los tesalonicenses y nos dice también a nosotros. Vayamos un poquito más adelante en el mismo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
Mire usted lo que habla Dios, lo que nos dice el Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Esto se refiere a los inconversos que están en la tribulación. No estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante que nosotros tengamos presente, que no tenemos que estar con pánico de las noticias, de lo que está aconteciendo, porque la Biblia ya a nosotros nos enseña. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Nuestro Señor nos indica a través de las Sagradas Escrituras que escudriñemos las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí, dice el Señor Jesucristo. Nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, pero si no escudriñamos la palabra, si no leemos, si no grabamos, nosotros no podemos seguir las pisadas del Maestro. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no sabemos cómo nuestro Maestro anduvo, habló e hizo? Necesitamos escudriñar las Escrituras. Ellas nos dan el conocimiento para poder enfrentar cada uno de los problemas que se presentan o cada una de las situaciones que se están presentando. Yo quiero, mis amados hermanos, hacer una referencia muy breve para que nos clarifique el escenario que estamos actualmente la Iglesia del Señor viviendo. El pueblo judío fue disperso durante la invasión de los asirios en el año 722. Y los judíos en Palestina proclamaron el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Normalmente nuestro Señor compara a su pueblo para las referencias de nosotros los gentiles. Y esta referencia que tenemos nos pueden dar una pauta aproximada de lo que estamos viviendo actualmente y cuál es nuestra ubicación en tiempo real. Si nosotros consideramos la creación del Estado de Israel en el año 1948 y consideramos también lo que dice el Salmo 90, capítulo 90, verso 10, para poder hacer una operación matemática muy simple y sencilla y que nos permita tener parámetros para poder estar apercibidos a escuchar la trompeta que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Salmos capítulo 90, verso 10. Yo siempre sugiero que cuando uno escucha un mensaje, que cuando uno escucha una reflexión de parte de Dios a través de cualquier siervo, es importante, es imprescindible que tomemos nota para confrontar lo que el pregonero habla
a ver si estamos alimentándonos o nos estamos desnutriendo espiritualmente hablando. La palabra de Dios en el verso 10 del capítulo 9 dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces vamos sumando a 1948 los 80 años los más robustos y llegamos al año 2028. Pero a ese año 2028 nosotros tenemos que restarle los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación son estrictamente el trato de Dios con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Nosotros ya no entramos en esos 7 años de trato con el pueblo de Israel. Yo tengo 59 años de edad, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y considero que a partir de los 9 años yo ya tenía la capacidad de poder retener lo que escuchaba. Es decir, que yo vengo 50 años escuchando que Cristo viene y no viene. Pero este es un tiempo importante para el pueblo de Dios, porque este es el tiempo donde el Señor nos ha, a través de las Escrituras, enseñado que todo el proceso que hemos cumplido, que la Biblia lo ha demostrado, se ha cumplido a cabalidad. Hoy se habla de un gobierno mundial, hoy se habla de una sola moneda, es el escenario ideal para que aparezca el anticristo, que es el que va a presidir este gobierno mundial. Entonces, le restamos los 7 años de la gran tribulación, que es el trato de Dios con el pueblo de Israel, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. Es importante, mis amados, que vayamos considerando cada una de las cosas que vamos escuchando a cualquier pregonero de la palabra de Dios para poder tener la certeza de que lo que se está hablando es palabra de Dios. Y dice Daniel capítulo 9, verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice a Daniel, sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel era el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar, escuche bien, este es el trato de Dios con el pueblo de Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad, para tratar la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces, amados hermanos, nosotros no, según lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24, en estos 7 años de tribulación, de la gran tribulación, nosotros no vamos a estar. Si nosotros a los 2028 le restamos los 7 años, nos da el año 2021. Es decir, que nosotras estamos, el día y la hora no lo sabemos, nadie está poniendo fecha, ni yo peor. Pero nosotros estamos en el momento preciso. Puede ser que en este momento se produzca el arrebatamiento, bendito sea el Señor por ello. Puede ser mañana, más tarde, puede ser después de 1 mes, 2 meses, yo no lo sé. Pero esto de aquí nos permite, ¿qué nos permite esta reflexión? De que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, que podemos entender lo que Dios está hablando en este día, comencemos a tomar un análisis, a realizar un análisis de nuestras vidas, porque nadie, ningún ser humano conoce mi vida, ni yo la de nadie, aunque dice la Biblia que por los frutos conoceréis al cristiano. Eso sí es importante, no por los dones, sino por los frutos. Entonces necesitamos nosotros los cristianos ponernos en el espejo santo que es nuestro Señor Jesucristo, para analizar cada una de nuestras cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Todavía en este tiempo hay cristianos
que tienen odio a su hermano porque le hizo alguna cosa, a su hermano de sangre, a su hermano en la fe. Guardan rencores. Tenemos que desalojar de nuestras vidas todo este tipo de cosas que molestan la relación con el Eterno. Necesitamos hacer cambios y pedir perdón a Dios para alcanzar misericordia, porque a usted no lo salva ir todos los días a la iglesia, a la casa del Señor. A usted no lo salva diezmar, a usted no lo salva a salir a los aires libres. Lo que lo salva a usted es una vida de santidad, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante, amado hermano, que en este día que Dios nos permite todavía el hálito de vida, nosotros entremos a hacer un análisis de la vida de cada uno. Y si hemos cometido un error y tenemos la oportunidad de llamar, porque no podemos salir, de llamar y pedir perdón, hágalo. Esto no es orgullo. Esto no se trata de orgullo, esto no se trata de humillación. Y si la otra persona cree que usted se está humillando, bendito sea el Señor por eso. Pero limpie su alma. Este es el tiempo de limpieza. Esta cuarentena, como lo dije en la reflexión anterior, es una bendición de parte de Dios para nosotros sus hijos y para el pueblo inconverso la oportunidad de aceptarlo para no perderse en el infierno. Necesitamos, mis amados hermanos, saber que estamos en un lugar, en tiempo real, la iglesia esperando que venga el esposo. Tenemos que ataviarnos, mi hermano. Dice el Señor que necesita un corazón apacible. Es necesario quitar de nuestra alma todo lo que contamina. Es necesario lo que nos contamina con el mundo. No sé qué estás haciendo que te contamina, pero tú sí lo sabes. Es necesario que analices tu vida delante de Dios. Por eso, mi amado hermano, es que Dios en este tiempo, yo no sé cuándo viene el Señor, pero creo yo, Dios me ha permitido analizar que estamos en el tiempo preciso y Dios con su amor y su misericordia ha sometido al mundo, porque Él es soberano, ha sometido al mundo entero por amor a sus hijos que no se pierdan, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y dice la Biblia que aún mis escogidos serán engañados. Hermano lindo, mi amado hermano, en este tiempo hay muchas cosas. El otro día salió una señorita diciendo que no salgamos porque iba a venir el ángel de la muerte, que pongamos una tela blanca. Amado hermano, la profecía más segura, dice el Señor, es su palabra, es la Biblia. Creamos a Dios. Yo no digo que Dios no puede levantar un hombre para hablar. Dios es soberano, pero Dios nos ha dado la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. No vivamos con pánico, vivamos confiadamente. Si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Sea el nombre de Dios glorificado. Así que, mi amado hermano, este es el tiempo donde nosotros debemos permanecer contentos, felices. Es verdad, se está agotando los recursos, la provisión de víveres, es verdad. Pero nosotros tenemos que vivir por fe, mi hermano. No es fácil vivir por fe, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a vivir por vista, y si es por vista ya no es por fe, dice la palabra de Dios. Pero esforcémonos, hermanos, y lo que nos está perjudicando, rectifiquemos para poder estar bien delante de la presencia del Señor. Nosotros no pasaremos a la gran tribulación, pero tenemos que tener presente que en determinado momento se produce un hecho simultáneo. Este hecho simultáneo es el arrebatamiento y la aparición del anticristo. Veamos lo que dice, vamos un momento a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Segunda carta a los tesalonicenses. Gloria a Dios.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia, hermano, hasta que él a su vez sea quitada de en medio. Dice la palabra de Dios que hay alguien que detiene la aparición del anticristo. Hasta que sea quitada, entonces aparece el anticristo, hermano. Está claro esto. Nosotros somos arrebatados y en ese momento este hecho simultáneo se realiza, aparece el anticristo. Y para ello el escenario está preparado. Usted está escuchando en los actuales momentos, sea por las redes sociales o sea por las noticias, que los países están pidiendo que se conforme un gobierno único, un gobierno mundial. Se está pidiendo que se haga una moneda mundial. Se está pidiendo que se haga una religión mundial, que es el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones. Y he visto a través de las comunicaciones y las redes sociales que pastores evangélicos también se están uniendo. De todo tiene que haber, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios. Ahora, últimamente, ha habido noticias de la implementación de controles a través de las vacunas, supuestamente para la cura del COVID-19, en donde le están introduciendo nanochip para ir avanzando. Después vienen unos brazaletes y luego viene un tatuaje cuántico, que es el que va a tener la parte final. Amados en el Señor, apercibámonos sobre estas situaciones, pero no entremos en pánico. El pánico no es de los cristianos. Los cristianos tenemos la fe y la certeza de que vamos a salir antes de que se produzcan todo este tipo de cosas, pero es necesario que esto vaya caminando, porque cuando aparezca el anticristo, que nosotros ya estamos en el reino, en las nubes, juntamente con nuestro Señor en el reino de los cielos, entonces esto comenzará a funcionar, porque el que va a presidir el gobierno mundial es el anticristo. Amados en el Señor, yo quiero citar varios textos que ratifican que nosotros no vamos a pasar a la gran tribulación, pero es necesario hacer un acápite. Es verdad que no vamos a pasar, es verdad que Dios nos regaló la salvación, es un regalo gratuito que nos dio el Señor, pero yo quiero decirles en este día, mis amados hermanos, que sin santidad tampoco vamos a ver al Señor, que sin santidad no vamos a escuchar la trompeta que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Por eso Dios, en su misericordia, ha extendido este tiempo para que nosotros analicemos cuál es nuestra situación espiritual en los actuales momentos, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Porque Dios nos ha encomendado muchas cosas. Nos dio un ministerio que es la reconciliación del mundo perdido, para que venga a los pies de Cristo. ¿Qué hemos hecho para predicar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo para predicar el Evangelio? Nos pasamos 2 horas, 3 horas, 4 horas en el Facebook, en las redes sociales, enterándonos de cosas que nos perjudican nuestras vidas, que dañan nuestra emoción, nuestra tranquilidad, nuestra comunión con Cristo, pero no estamos preocupados porque la gente se está muriendo sin Cristo en el corazón. No estamos preocupados de predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos encomendó a nosotros, sus hijos, de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que Dios nos dio a nosotros. Y yo quiero, para ratificar bíblicamente que nosotros no vamos a estar
en la gran tribulación, siempre que vivamos en obediencia, siempre que tratemos de mejorar día a día, siempre, hermano lindo, que caminemos en integridad. Y usted me preguntará, ¿y usted, hermano, cumple con todos? No, hermano, esta es una lucha permanente, es una lucha diaria, con los problemas que uno tiene más que de orden económico, de salud. Yo no tengo miedo a la muerte, pero más que eso es el problema interno el que debe preocuparnos. Es el problema que nosotros tenemos almacenado. Yo conozco de personas que no hablan con sus hermanos años porque tienen odio en su corazón, tienen guardados rencores en su corazón. Despojémonos de todo esto que nos impide escuchar la trompeta que anuncia el arrebatamiento. Y yo quiero ir por un momento al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo quiero darles un significado de lo que dice la Real Academia. ¿Qué significa guardar? Poner en lugar seguro. Y yo pregunto, ¿cuál es el lugar seguro para nosotros? Definitivamente el reino de los cielos. Mi hermano, vamos a otro texto, el libro de la primera carta a los tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Bendito sea Dios. Avancemos un poquito más al capítulo 5, verso 9. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados en el Señor, y así como estos textos, hay muchos más, muchos que nos dicen que nuestro Dios siempre está al cuidado de nosotros y no va a castigarnos, sino que va a tener de nosotros misericordia. Avancemos a otra cita bíblica en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 17 y 18. Y el Eterno nos dice lo siguiente: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Yo quisiera, mi amado hermano, que entremos en este tiempo a definir nuestra posición como hijos de Dios, porque ya después de la muerte física no hay opción. Y si no morimos físicamente antes del arrebatamiento, o después del arrebatamiento, pasarán a la gran tribulación. Yo no pienso pasar. Me esforzaré al máximo. El que venciere hasta el final, ese será salvo. Así dice la Biblia. Pero quiero dejar
para finalizar un fragmento de lo que será la ira venidera en la gran tribulación. Y para ello quiero ir al libro de Apocalipsis o Revelaciones, el capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16. Y el título de este capítulo dice Las copas de la ira. Muy rápidamente yo quiero dar lectura e ir haciendo un acápite de cada una de las copas. Y dice, verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amados hermanos, si en este tiempo de esta cuarentena, que hay problemas ya con el tiempo que llevábamos metido en casa, de una economía apretada, de la falta de víveres, perdí un sobrino yo, de 22 años, y dejando en la orfandad una niña de 9 y un niño de 9 meses y un niño de 1 año. 22 años el joven, cristiano. Dios permita que haya estado bien para que esté en el reino de los cielos. Pero él tenía que salir a trabajar para el sustento, ¿no? Entonces cada cual tiene su manera de ser y su manera de vivir y su manera de ver la fe desde el punto de vista bíblico. Yo no puedo juzgarlo, pero salió a trabajar y encontró la muerte. Se contaminó y fue letal. 22 años, joven. Entonces, este tiempo que está siendo un tiempo complicado en todos los aspectos, estamos desesperándonos. Los cristianos no debemos entrar en pánico, hermano. Debemos esperar en el Señor. Y yo les cuento que estoy en la misma posición de la mayoría. Habrá sus excepciones. Pero mi esposa y yo rogamos a Dios por la provisión. Y Dios provee. Nos maravillamos de ver cómo Dios provee. ¿Ya? He tocado la puerta porque Dios dice, tocad y hallaréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces oro al Señor y toco las puertas porque yo he hecho trabajo y no los han pagado, ¿no? Y no ha sido contestada. Pero la bendición viene de otro lugar, que ni siquiera yo me he imaginado. Y llega gradualmente. Entonces nosotros tomamos la decisión de seguir confiando en el Señor. Hemos confiado mucho tiempo y este es el tiempo crítico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo también? Porque este es un tiempo de oportunidad para nosotros rectificar y para el que no conoce a Dios aceptarlo. Pero también es el escenario para que cuando esté el anticristo aparezca como el que va a solucionar todo el problema. Y yo me he puesto a analizar de manera profunda a los cristianos que no se fueron en el rapto porque hicieron caso omiso a lo que Dios nos está hablando y pasaron en la desesperación de la necesidad y ver una ventana que se abre de oportunidad, pero condicionada. Entonces, como lo van a maquillar de una manera que usted no pueda comparar lo que en conocimiento tiene de la Biblia, yo creo que se va a ceder, hermanos, porque no es tan sencillo. Entonces, cuando esto suceda, ya no hay salvación, porque la primera copa será derramada con una úlcera pestilente a quienes tengan el sello de la bestia. Verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar,
Y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si usted ve las estadísticas, nosotros, el mundo entero, pero particularmente hablemos de nosotros los ecuatorianos, somos exportadores de mariscos y somos consumidores de mariscos. No va a haber comida del mar para alimentarse en la tribulación. Este es un fragmento de todo el problema grave que va a haber, el sufrimiento que va a haber, el dolor que va a haber. No habrá que comer, comida del mar no va a existir, porque dice aquí la Biblia, y murió todo ser vivo que había en el mar. Verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Hermanos, el agua que bebemos se potabiliza a través de las fuentes, se potabiliza y ese es el consumo de agua que tenemos. O sea, no habrá agua para beber, no habrá agua para regar los cultivos en el sector agrícola. Es decir, que no habrá frutos, no habrá que comer, no habrá arroz, no habrá maíz, no habrá cacao, café, banano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los cultivos, si bien es cierto, son aproximadamente 80% de agua. Imagínese usted, si el agua salobre no sirve para los cultivos agrícolas, peor un agua transformada en sangre. Yo quisiera que usted paso a paso vaya analizando lo terrorífico que es este fragmento. Y lo he tomado para que nos sirva de reflexión a cada uno en el momento de letargo, en el momento que estamos descansando. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y viene el cuarto ángel y derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Usted se ha puesto a pensar, hermano, en un momento determinado, ahora en cuarentena, que por distraernos nos toca cocinar a veces, y se ha quemado usted el dedo con prender el fósforo. Es algo terrible que uno siente, una sensación terrible. Hoy estamos viendo que el sol quemará al hombre. Hermano lindo, eso debe ser irresistible. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor su lengua y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron. Hermanos, este tiempo, yo todavía escucho a cristianos cuando me llaman y hablan conmigo. Escucho cristianos que en su corazón critican mucho a la gente, critican mucho a los hermanos y no se están dando cuenta que se están haciendo daño internamente. El Señor nos mandó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros tenemos la obligación de primeramente hacernos un análisis interno para poder estar bien delante de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios
que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla que de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Amados en el Señor, este es un fragmento de la ira de Dios en la gran tribulación. ¿Usted cree que vale la pena mantener la misma posición orgullosa, la misma posición de soberbia? Yo creo que es momento de humillarnos a los pies de Cristo. Hay cristianos que tienen en su corazón cosas en contra de su cónyuge. Este es el momento de limpiarlo. Este es el momento de pedir perdón. Este es el momento del cambio. Este es el momento que uno tiene que pedir perdón y humillarse. Y de paso, quiero aprovechar la oportunidad a los hermanos que me conocen de pedirles perdón si los he ofendido, si en algún momento he sido motivo de algún problema, pido perdón. Si en algún momento he proferido una expresión que haya lastimado su corazón, pido perdón delante de Dios, porque quiero estar en paz con todo el mundo. Amados, quiero cerrar esta reflexión y vamos por un momento al libro de Malaquías. Bendito sea Dios. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versos 1 y 2. Yo quisiera que se preste atención a estos dos versículos, que son muy importantes para nosotros. Dice el Señor, Malaquías capítulo 4, verso 1. Porque he aquí, viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, que van a ser consumidos de manera absoluta. Y todos los soberbios, el soberbio es aquel que, habiendo escuchado la palabra del Señor, les ha hablado, ha tocado la fibra más sensible del corazón. Dios los ha confrontado y ellos permanecen en su posición, porque yo soy así, porque a mí nadie me cambia, porque yo no me voy a humillar. Eso es un acto de soberbia. Y mira lo que dice el Señor: y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Sabe lo que es una estopa? Es una hierba seca, de fácil combustión, y el horno los quemará y los abrazará, y no le dejaré raíz ni rama. Y dice el verso 2, esto para nosotros: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amados hermanos, los que teméis mi nombre. Cuando Dios habla de temor hacia Él, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
El temor no habla de miedo. El temor es sinónimo de obediencia. La obediencia para Dios es importante. Toda la Biblia, a mi criterio, se encierra en un término muy importante, la obediencia. Y usted se preguntará, ¿y usted obedece todo, mi hermano? No, hermano. Lucho como usted todos los días para obedecerle al Señor. Y lo que sí es importante para mí, como lo dije al cierre anterior, es no practicar el pecado. Porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, hermano amado, necesitamos en este tiempo, necesitamos urgentemente. Mira lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca.